palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Bienvenidos amigos y hermanos, hoy domingo, un día para agradecer a Dios, para alabarle y gozarnos en su santo nombre. Qué bueno, hermano, qué bueno una vez más estar acá reunidos para poder alabar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Permítame poder leer el texto de la palabra del Señor. Viene en Salmos 34, dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará contigo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno a su nombre. Señor Padre amado, bendito Señor, muchas gracias, Padre, por darnos este día, Señor, para poderte alabar, para poderte adorar, Señor. Te rogamos, Padre, que tú, Señor, prepares nuestro corazón y nuestra mente, Padre, para escuchar tus mensajes. Usa tu siervo conforme a tus propósitos, Dios. Dale tu palabra, Señor, de lo alto, para poder llegar, Señor, a toda tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Entregamos, Señor, este momento, este tiempo, para ti, Señor, para que tú lo dirijas desde el principio a fin. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo damos. Amén, Señor. Amén. Dios mío, tú eres mi Dios,
y con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios, mientras viva te alabaré. Y alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecha que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección y a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Dios, el héroe de toda
Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. De rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey una vez más, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo,
lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Gracias al Señor, estamos disfrutando de este hermoso tiempo de adoración al Señor. Un abrazo para cada uno de ustedes y quisiéramos en este marco de este bonito momento de alabanza, de adoración, también acercarnos al Señor en oración. Hoy necesitamos orar por nuestro país. Usted es conocedor de todo lo que está aconteciendo en nuestro país y necesitamos rogar a nuestro Dios su intervención divina para que pueda Él ayudarnos en este momento que encontramos todo un enfrentamiento entre todos los poderes, el poder ejecutivo, legislativo, aún el judicial, aún el poder militar, y necesitamos esa intervención, esa sabiduría que venga de parte de Dios para darnos una salida, para ayudar a nuestro país en este momento. ¿Qué tal si oramos ahí donde estamos? Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Estamos adorándote. Estamos exaltando tu nombre. Bendito seas. Gracias. Eres nuestro Dios, nuestro Señor. A ti adoramos, te reconocemos. Solamente tú eres, bendito Señor, la fuente de toda gracia. Eres nuestra roca eterna, nuestra salvación,
nuestro ayudador, bendito Señor. Y hoy venimos a ti, así como estamos rogándote en este tiempo por ese milagro, por esa sanidad, por esa ayuda en favor de nuestras vidas, en favor de nuestros seres queridos y de todo aquel que está enfermo y de todo aquel que está en necesidad. También queremos rogarte hoy, Señor, por nuestro país. Padre, eres conocedor de lo que estamos viviendo. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, por favor. Señor, en medio de este enfrentamiento que hay entre los poderes, Padre bendito, concede sabiduría y que también nuestras autoridades puedan aceptar tu consejo y la sabiduría que tú les otorgas. Señor, la verdad es que tú eres quien pone y quita reyes. Señor, no hay nada que escape de tus manos, pero por eso rogamos a ti, tu intervención. Ayúdanos, Señor, a tener una salida viable, Señor, en medio de esta crisis, bendito Señor. No sabemos qué va a venir, pero tú sí, y a ti venimos por esa ayuda, por esa gracia, en medio de esta crisis económica, en medio, Señor, de esta pandemia, pero en medio de esta corrupción también, donde rogamos que limpies, que corrijas, que nos ayudes. Señor, ayuda a nuestro país, por favor, en este momento. Ponemos al Poder Legislativo en tus manos. Ponemos, Señor, al Poder Ejecutivo en tus manos. Por favor, Señor. Ponemos al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas en tus manos. Aún, Señor, a la Fuerza Civil, bendito Señor, al pueblo, a la gente. Por favor, ayúdanos. Rogamos tu intervención. Por favor, Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias al Señor y vamos a seguir disfrutando de este tiempo de adoración al Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Ahora oramos, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable,
y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir, y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias al Señor, estamos listos ahora para poder compartir la palabra del Señor y una vez más queremos expresar nuestros saludos a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal YouTube. Que el Señor les bendiga y todos los que están conectados a través del Facebook Live. Que Dios les bendiga también, reciban un fuerte abrazo de cada uno de nosotros. Bienvenidos a nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en Villa El Salvador. Que Dios bendiga sus vidas y bendiga la vida de su familia. Y gracias al Señor. ¿Y cómo está la iglesia del Señor el día de hoy? En victoria. Seguimos en victoria gracias a Cristo Jesús. Quiero recordarles, dentro de algún momento veremos los anuncios, pero quiero recordarles por favor, el día de hoy, no olvidemos, todos los varones tenemos nuestra reunión a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Perdón. Están todos cordialmente invitados, 6 de la tarde a través del Facebook Live. Así que puede usted añadirse y puede participar de nuestra reunión. Nuestro tema el día de hoy es pasemos al otro lado. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. Así que no te lo pierdas. Hoy hemos preparado un bonito programa para todos los varones 6 de la tarde, así que le esperamos el día de hoy. Seguimos con nuestra serie basada en el libro de Job, así que abra su Biblia, porque hoy vamos a ver Job desde el capítulo 8 en nuestra Biblia. Estaremos viendo Job capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Cuando nuestra fe es puesta a prueba y estamos en el libro de Job. Creo que ya estamos listos. Oremos una vez más, por favor. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición. Hoy, una vez más, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos, permítenos entender con sencillez lo que dice tu palabra. Háblanos. Todos los que estamos aquí tenemos una grande necesidad de ti, pero rogamos que al hablarnos puedas ayudarnos a reafirmar nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén, amén. Estamos entonces en nuestra serie basada en el libro de Job. Hoy nuestro tema lleva por título Cuando la confusión golpea tu fe. Cuando la confusión golpea tu fe. Ahora, si pudieras y tú tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías tú a Dios? Si estuvieras delante de Dios, si tuvieras la oportunidad de hablar con Dios, ¿qué le dirías tú a Dios en medio de las circunstancias que estás pasando o viviendo o las adversidades? ¿Qué le dirías hoy? En medio de la prueba o momentos difíciles o lo que estás viviendo. Quizás dirías, ¿por qué?
O quizás dirías, ¿hasta cuándo será todo esto? Quizás puede ser que digas, no lo entiendo. O de repente puede ser que digas, mi fe está siendo golpeada, o mi fe está siendo sacudida. Porque hay momentos en que nos encontramos en esa situación. Estamos viendo toda la escena de Job. Yo recuerdo una oportunidad, y creo que se los conté, cuando fui operado y la primera operación cometieron un error, así que me tuvieron que operar por segunda vez al día siguiente. Y luego, a raíz de esa operación, quedé mal, y una semana después entré a una tercera operación. Y el momento fue difícil, fue duro. Estar todo un mes en el hospital, pasar varios días, venir que todos los días nos abrían la herida para ver si había materia, si había pus, porque había estado comprometido varios órganos de mi cuerpo por la consecuencia de esta mala operación, por este error que se cometió. Y fue un momento duro, fueron momentos muy duros, ver a la asistencia de mi esposa, su aflicción, y yo mismo sentirme, cuando entraba la tercera operación, sentirme y preguntar a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y claro, las preguntas son ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es que soy pecador? ¿O Señor, perdona mis pecados? ¿O esto es consecuencia de algo? ¿Qué está sucediendo? Y todo lo demás. Y llegó un momento en que mi esposa me dice, Ronald, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en medio de sus lágrimas me abrazaba y tenía que consolarla y animarla y decirle, confiemos, ¿no? Tranquila, confiemos. Y porque hay momentos en que en nuestra vida a veces vienen estas preguntas por lo que vivimos, por lo que estamos pasando. Y de repente en este tiempo, en estos días, en medio de toda esta aflicción que nos ha tocado vivir y experimentar a raíz de esta pandemia, de seguro que también habrán venido interrogantes como estas. No lo entiendo, Señor. O ¿por qué? ¿Hasta cuándo estaré viviendo? De repente por lo que viviste o lo que estás viviendo con un familiar, o el momento del cambio laboral, o el momento de que todo cambió, todo giró. Cuando nosotros observamos el sufrimiento de Job, vemos que Job ha pasado momentos muy difíciles. Perdió sus riquezas, ¿cierto? Sus hijos, su salud, perdió a la familia. ¿Y cómo quedarías tú después de todo esto? ¿Cómo te sentirías tú después de haber perdido todo esto? El dolor, es más, recibe la visita de 3 amigos, y lo pongo entre comillas, amigos, para consolarle, porque de consuelo no hubo nada de esto, porque no trajeron consuelo, más bien parecía que lo atacaban. Y lo que estamos viendo ahora es una serie de discursos de los 3 amigos, no, porque vendrá una ronda y otra ronda, pero también respuesta de parte de Job. Ya vimos al primero. ¿Cómo se llamó el primer amigo? ¿Recuerdan la semana pasada? Cierto, Elifaz. ¿Quién necesita un Elifaz? Pero ahora vamos a ver a otro de los amigos, Bildad. Bildad, quien va a tener una característica muy dura, pero que va a provocar que se manifieste su profunda confusión al ver su fe golpeada. Y Job va a manifestar lo profundo de su corazón, la confusión que comenzó a generarse en su corazón a raíz de todo lo que estaba viviendo, Así que vamos entonces a ingresar al desarrollo de nuestro tema el día de hoy, y cómo a veces nuestra fe entra en una confusión en medio de todo lo que vivimos. Entra aquí a tallar Bildad, quien va a manifestar como que nuevamente era un amigo que venía a consolar, pero de consuelo no hubo nada. Y lo que vamos a ver es, en medio de 3 interrogantes, esta reacción que también va a tener Job en medio de todo este momento. En primer lugar, la
pregunta que se va a responder es: ¿Dios es justo? Porque este va a ser el planteamiento que va a tener Bildad, pero también va a haber la reflexión en Job. ¿Dios es justo? ¿Qué piensa usted? ¿Dios es justo? Pero en medio de lo que estaba pasando, perdió hijos, perdió sus riquezas, perdió su familia, perdió su salud. Entonces, ¿Dios es justo? ¿Qué es que Dios sea justo en ese momento? Y esa es la reflexión y ese es el choque en la vida de Job, en la fe de Job hacia su Señor. Ahora, Bildad fue muy duro e insensible con Job. Si usted lee el verso 2, él va de frente y habla con Job y le dice lo siguiente. Estamos capítulo 8, verso 2 dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Por qué? Porque Job en el capítulo 7 y el capítulo 6 le había dado respuesta a Elifaz, ¿recuerda usted? Y Job se levanta y entonces Bildad ataca a Job y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar hablando así? ¿No reflexionas? Pero sin embargo, Bildad va a tener una idea básica que va a presentarla en la mesa. ¿Y qué es lo que él presenta? ¿Cuál es el argumento que va a presentar ahora Bildad en medio del sufrimiento que está teniendo Job? Porque Job estaba sufriendo, estaba experimentando esta prueba. Y entonces en medio de esta prueba, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de la confusión a la cual él estaba ingresando por todo lo que estaba pasando y todas las interrogantes que él tenía, entonces, ¿cuál era la idea que tenía Bildad? Y lo que él plantea en la mesa es lo siguiente: Dios hace lo que tiene que hacer. Él no va a pervertir lo establecido. Al bueno le dará cosas buenas y al malo cosas malas. Otra vez el mismo planteamiento que estaba teniendo Elifaz, pero Bildad va a ser más radical, va a ser mucho más duro, es más, va a ser mucho más insensible y va a plantear justo esto en la mesa. Dios hace lo que tiene que hacer. Recuerda, al bueno le dará cosas buenas y al malo le dará cosas malas. Como en otras palabras le está diciendo: si hiciste cosas malas, te dará lo malo, y si haces cosas buenas, te dará lo bueno. Ese es así. Con eso tiene que ver la justicia, porque eso es lo que dice Elifaz. El verso 3, lea conmigo allí en su Biblia, dice: ¿acaso, Bildad dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Dios va a cambiar, dejar de ser justo? No. El verso 20 justo vuelve a decirlo: he aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. O sea, Dios justo. Entonces, al malo cosas malas, al bueno cosas buenas. Ese era justamente el planteamiento que trae Bildad, reflexivo a la vida de Job. En otras palabras, Bildad va a tratar de demostrar el siguiente argumento: Dios hace distinción entre el justo y el injusto. Para el primero siempre hay esperanza, o sea, para el justo siempre hay esperanza, pero para el segundo siempre acaba en la destrucción. ¿Esto es así? ¿La justicia de Dios tiene que ver con esto? Dios siempre ha sido así. Dios castiga al malvado, va a plantear Bildad. Y no quitamos la justicia de Dios. No estamos diciendo que Dios es justo y recto. No estamos quitando eso de nuestro Dios. Dios es justo. Y es más, la Biblia dice: la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Hay consecuencias para el pecado. Pero es así. Al malvado le vienen cosas malas y al justo le vienen cosas buenas. ¿Job era un malvado o Job era un justo? ¿Qué dijo Dios de Job? Temeroso de Dios, varón justo. O sea, Job había hecho cosas malas para que él esté pasando todo esto. Entonces, el planteamiento que viene a traer Bildad viene de alguna manera a golpear a Job. Estás así porque la ley es esta.
a lo bueno, bueno, a los malos, cosas malas. Imagínense todo el dolor que él ya tenía y encima que le diga todo esto. Pero esto no queda ahí, porque aún más el argumento va por otro lado. Lo que va a ser Bildad va a ser juzgar despiadadamente a los hijos de Dios, porque si ese es el planteamiento que él trae a la mesa, si ese es su argumento, entonces lo que él va a decir, tus hijos pecaron, entonces murieron. ¡Pum! Imagínense, él está con todo el dolor. Imagínense lo que él está diciendo en ese momento. ¡Qué dolor para Job! Mire lo que dice el verso 4. Dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, si ellos pecaron, por eso murieron. ¿Por qué han muerto? Porque han pecado. Pero usted recuerda que Job ofrecía ofrenda al Señor por si acaso sus hijos se hubieran de alguna forma alejado de él, hubieran pecado. Job cumplía la función sacerdotal de acercar a sus hijos, pero Bildad fue muy duro. Y en medio del dolor que él tenía, le mete aún más, porque no entendía el dolor que estaba teniendo Job, el amigo, alguien que debería consolarlo, pero sus palabras fueron duras. Pasaron esto porque se lo merecían. El verso 5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, o sea, le está diciendo, tus hijos pecaron, pero quizás tú no. ¿Por qué? ¿Por qué tú no moriste? Porque, bueno, tú fuiste justo, pues. Los malos mueren, los justos no. Y eso es lo que comienza a plantear Bildad. Es más, le va a decir a Job, arrepiéntete, tú eres recto, a ti te va a ir bien, le plantea Bildad a Job en ese momento, ¿no? Verso 6, si lee conmigo, dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Le está diciendo, si tú te arrepientes, si tú te vuelves a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Te va a prosperar. Lo que Bildad no sabe es que al final Dios va a duplicar todo lo que tuvo Job. Estoy espoleando, bueno, eso ya vamos a verlo después, disculpe, pero como que no sé si está dando una profecía aquí, algo, pero dentro de su planteamiento justamente era eso, era hacerle pensar a él, tratar de meter en su mente y en su corazón que su sufrimiento era por algo malo que había hecho, porque Dios es justo y Dios tiene que hacer así y siempre ha sido así. Y qué dolor para Job escuchar entonces en ese momento, mis hijos murieron porque hicieron lo malo. Qué terrible en medio del dolor. Es más, Bildad va a plantear y le va a decir a Job, mira el pasado. Y lo que él le plantea es, hay que mirar la tradición, volver al pasado. Pero en realidad el pasado no nos ayuda. Es verdad que a veces Dios permite que miremos el pasado para hacer un trampolín, para saltar adelante. Pero hay algunos que a veces se quedan en el pasado y están mirando atrás. El verso 8 decía, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir, ¿no? y huir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada. Bildad, Bildad comienza en ese momento a decir, mira el pasado. Ahora, ¿cuántas veces nos ha dicho? Y aún el diablo nos ha dicho, tú estás así porque te volviste cristiano. ¿Cuántas veces ha querido susurrar nuestro oído? Y aún personas, y el diablo tratando de decirnos, vuelve atrás, vuelve al pasado, mira atrás. Y eso es lo que está haciendo Bildad. Dicen, mira el pasado, tienes que basarte en los argumentos, en las tradiciones del pasado. Y cuántas veces han tratado de confundir nuestra fe, y el mismo diablo, y personas y familiares diciéndonos, pero si en el pasado eras feliz, si en el pasado no te sucedía esto. Y cuántas veces de repente has podido tratar de pensar y tenerlo en tu mente o en tu corazón, tratando de darle un pequeño espacio y decir, sí, en el pasado, pero no. Por eso que el Señor ha cambiado nuestra vida, porque el pasado no era mejor.
Por eso la palabra de Dios dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas pasadas quedaron atrás. Y todo es hecho nuevo. Pero sin embargo, Bildad comienza a decirle, mira el argumento del pasado. Y va a comenzar a describir el fin inevitable de todos los que se alejan a Dios. Y Bildad usa algunos ejemplos. En el verso 11, al verso 19, entonces le dice, mira, el argumento es este. Los malvados van a recibir cosas malas, los justos cosas buenas. Así que si tú quieres que te vaya bien y Dios te bendiga, arrepiéntete, vuelve a Dios, pero aquel que se aleja le va a ir mal. Y del verso al 11 utiliza algunas ilustraciones y comienza a hablar, ¿no? Crece, el verso 11 dice, crece el junco sin lodo, o sea, hablando de la caña del bambú, dice, ¿no? O sea, es como, si estás en el agua va a crecer, pero si lo sacas del agua, no crece esas cañas. Hablando, entonces, es como decir, si estás en esa relación con Dios, te va a ir bien, pero si sales, te vas a secar, así que te estás secando si te alejas de Dios, le están diciendo a Job. Y sigue diciendo, ¿no? Habla de un árbol, porque dice, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, dice. Versículo 14 dice, porque su esperanza será cortada y su confianza tela de araña. Y ahora utiliza otra ilustración, la tela de araña. Primero usa el bambú que está en el agua y crece, pero si lo sacas se seca. Si te alejas de Dios te vas a secar. Ahora usa la tela de araña, como tratando de decir, tu riqueza y todo lo que tenías estaba basado en una tela de araña, le está diciendo. Pero la tela de araña no resiste, le está diciendo a Job. Bueno, yo escuché de niño, aprendí de niño una canción que hablaba de la tela de araña. ¿Usted recuerda esta canción? ¿No? Un elefante se balanceaba sobre la tela de 2 elefantes, 3, y usted cantaba 100 elefantes, 200 elefantes, y la tela de araña no se rompe. No, eso no es así, porque sí se rompe. Bueno, la única que no se rompe es la de Spider-Man, ¿no? Pero no. ¿Qué está diciendo? Que si te alejas, si pones tu base sobre fuera de Dios, es frágil y todo se va a venir abajo. Eso le estaba diciendo Bildad. Y luego usa otra ilustración del árbol que da fruto, pero si se aleja, se seca. Está tratando de argumentar algo que es correcto. Está usando aparentemente un argumento correcto para respaldar su postura de él. La interpretación que él tenía de Dios. Lo que está haciendo Bildad es encajar a Dios, y para él Dios actúa así. Los malos le va mal y los buenos le va bien. Ojo, no estamos diciendo que Dios no bendice, pero para él la justicia era así. Y para respaldar eso usa algo interesante que aparentemente nosotros vemos. Tiene razón. Si yo me alejo, me voy a secar. Si yo deposito toda mi base en una tela de araña, me voy a caer. Debe estar sobre la roca, sobre Cristo. Si yo me quito de ahí, entonces no habrá fruto en mi vida y no va a haber nada en mí. Para mí es muy sencillo meter a Dios en una caja en ese momento, porque Él estaba encasillando a Dios. Ahora, nadie podía contradecir su postulado. Su postulado, que era relativo a la rectitud moral de Dios. Pero ¿por qué no pudo convencer a Job? Porque él no convence a Job con este argumento. ¿Dios es justo? Claro que Dios es justo. Pero ¿por qué su explicación de ese Dios justo no convence a Job? Porque Bildad usó una lógica defectuosa, o como hoy muchos lo llaman, una falacia o un sofisma, que tiene que ver con un aparente argumento que no es el verdadero. Un aparente argumento que trata de buscar una conclusión, pero que no es verdadera. ¿Y cuál fue ese argumento lógico que plantea? ¿Cuál era la lógica que planteó Bildad? Su lógica era la siguiente: quienes mueren de muerte violenta
y repentina son grandes pecadores. Primera hipótesis. Lo segundo dice, los hijos de Job habían sufrido esa clase de muerte. Por consiguiente, ¿no? Los hijos de Job eran unos grandes pecadores. ¿Qué plantea? ¿Qué estaba planteando en su argumento, en su lógica? Entonces, que era toda una falacia, probablemente no era eso correcto, ¿no? Este argumento no tiene el peso, pero lo que él planteaba a Job era lo siguiente, ¿no? Los que mueren violentamente son malvados. Los hijos de Job murieron violentamente. Por consiguiente, los hijos de Job eran malvados. No, pero ese era su planteamiento, pero así no era. Pero ese era el planteamiento que tenía indudablemente Bildad. Ese amigo, en vez de animar, en vez de ayudar, comienza a confundir a Job y hacerle ver la justicia de Dios de una forma totalmente diferente. Porque Dios justo no es así. La semana pasada le mostré este pasaje. Y Dios aquí, a través del Señor Jesús, nos enseña y nos declara lo siguiente. En Juan capítulo 9, verso 12-3, y dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque entraríamos al mismo postulado de Bildad. Porque si él pecó, está ciego. Si pecaron sus padres, él está ciego. Porque la pregunta fue, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está hablando Jesús? ¿No está hablando de que Dios es justo? Claro que Dios es justo, pero la justicia de Dios no es como nosotros a veces la tratamos de encasillar dentro de nuestra mente finita y creemos que Dios es justo conforme a lo que nosotros sentimos o vemos humanamente. Y eso es lo que estaba haciendo Bildad, tratando de confundir la fe, de Job. ¿Y cuántas oportunidades nos hemos encontrado situaciones así, que han tratado de llevarnos a pensar, han tratado a veces de llevarnos a sentir y a cuestionar y cuestionar la justicia de Dios? Y entonces, si Dios es justo así, entonces es un Dios terrible, pero la justicia de Dios no es como nosotros la vemos. Es más, en otro momento, el Señor rompe aún más el esquema, porque en Lucas capítulo 13, el verso 4, el verso 5, rompe aún más la lógica. Y miren lo que dice. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, está hablando de esa torre en Siloé, un ejemplo que pone Jesús, y los mató, o sea, mató a 18. Cayó la torre y mató a 18. Pero luego viene la pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? O sea, esos 18 que murieron aplastados por esa torre, ¿eran más culpables que todos los que habían en Jerusalén? Supuestamente, porque si seguimos la misma lógica de Bildad, eran más culpables, porque los malos mueren aplastados. Pero Jesús, ¿qué le responde? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No, o sea, no es así. Todo hombre necesita ir al arrepentimiento, decía el Señor Jesús. Entonces, esa lógica no era. Es más, el Salmo 86:15 nos lleva entonces a ver la justicia de Dios de otra forma. ¿Por qué? Porque bien es cierto, el Dios de amor, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios soberano, es justo, es recto y tiene que hacer justicia. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, es que Él tiene que hacer cumplir lo que Él ha establecido. Y si el hombre se aleja de Dios, viene consecuencias sobre su vida, y Dios aborrece el pecado, condena el pecado y dice que habrá consecuencias para el pecado. Pero sin embargo, en el Salmo 86, verso 15, nos habla de la justicia de Dios de otra forma, porque dice así: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Pero luego dice lo siguiente: lento para qué, para la ira, y grande en qué, en misericordia y verdad. ¿Deja de Dios de ser justo? No. ¿Deja Dios entonces de ser ese Dios justo? No, porque Él dice que es lento para la ira,
y grande en misericordia. ¿Qué significa? El Dios justo, aún estableciendo lo que tiene que suceder, sin embargo, su grande amor nos da grandes oportunidades. Por eso que el apóstol San Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice así: el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque si no, ya hace tiempo, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Ya un rayo nos hubiera caído, hubiéramos sido calcinados. Pero ¿por qué entonces ese Dios justo, si Bildad dice el malo sufre, entonces si Bildad está diciendo todos los que hacen grandes cosas malas, les va a venir cosas malas? ¿Por qué no sucede así? Por la misericordia de Dios. Porque aún Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de cómo a veces trata esto de afectar nuestra fe, Dios es justo, sí, pero su justicia va más allá y no podemos encajonarla, ponerlo en una bolsa o ponerle un cajón a Dios, porque Dios actúa mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Pero en segundo lugar, en medio de este diálogo con Bildad, viene otra interrogante que pudiéramos lanzarla. ¿Dios abusa de su poder? ¿Dios es cruel? Porque aparentemente Job va a llegar a pensar esto. Como que Job reconoce que el hombre no puede justificarse ante Dios, porque si Dios es justo, ¿hay alguien que pueda decir delante de Dios que no lo es? ¿No? El verso 2, capítulo 9, el verso 2, ¿qué dice? Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Puede el hombre justificarse ante Dios? No. No hay justo ni aún uno, dice su palabra. En el verso 3 dice, ¿quién se le puede oponer? Verso 3 dice, si quisieres contender con él, no le podrás responder una cosa entre mil. O sea, puedes enfrentarte a Dios, puedes decirle, hey Dios, un momento, tú te equivocas conmigo. No hay justo ni aún uno. Lo que hace Dios es recto, no porque se ajusta a una pauta de rectitud, sino porque lo hace Él. Y como que Job reconoce, o sea, si lo que Dios hace es justo, Él lo hace, Él es Dios. Nadie podía responderle, ¿no? ¿Por qué no podríamos responderle? Porque Dios es demasiado grande, es poderoso, fuerte, Él es sabio, Él hizo todas las cosas. Y a esa conclusión llega Job. Si lee conmigo el verso 4, dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? O sea, ¿quién puede enfrentar a Dios? ¿Hay alguien que pudiera enfrentarlo? No, porque Él es poderoso. El verso 5 dice, Él arranca los montes con su furor y no saben quién lo trastornó. O sea, ese Dios poderoso, ¿hay alguien que puede enfrentar? Bildad dice, de alguna manera, en este pasaje Bildad va a decir, yo entiendo a Dios, pero a la conclusión que va a llegar Job, es que él no lo entiende. ¿Por qué? Porque es demasiado grande. El verso 14, mire lo que dice, ¿cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Yo no puedo, dice Job. ¿Por qué no? Porque él no lo entiende. O sea, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo puedo decirle, Dios, ¿qué haces? Entonces, porque Él es grande, Él es poderoso, dice Job. Pero ¿será que Dios está abusando de su poder en medio de las pruebas? ¿No se dan cuenta lo que paso, lo que estoy viviendo? Job llega al límite de la confusión. Como que él ya no entiende nada. Él está confundido. Y si usted lee conmigo, por ejemplo, el verso 20 va a decir lo siguiente: si yo me justificare, me condenaría mi boca. O sea, si yo hablo con Dios y le digo, Dios, un momento, yo no merecía esto, pero Job dice, yo me condenaría, porque ¿quién puede contradecir a Dios? ¿Hay alguien que pueda contradecir a Dios? El verso sigue diciendo, si me dijere yo perfecto, esto me haría inicuo, porque inmediatamente me condenaría, porque no hay justo ni aún uno.
el verso 21 dice, y si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. O sea, Job está confundido. ¿Cómo puedo enfrentar? ¿Qué le voy a decir? Pero su reflexión es, ¿qué móviles determina la actuación de Dios si los principios morales parecen descartados? O sea, si no es por moralidad, si haces lo bueno o lo malo, entonces, ¿qué motiva a Dios a actuar? El verso 22, la segunda parte de este verso, va a decir, y dice así, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? O sea, si Dios no lo hace, ¿quién es? Dios es el que lo hace, pero ¿qué lo motiva a Él a actuar? ¿Cómo está Job? Job se da cuenta de que Dios no puede ser como Él cree que es. O sea, Job estaba pensando de que Dios era arbitrario, de que Dios es injusto, pero los hechos advertidos por Él no dejan lugar a dudas, como que Job está diciendo, ese Dios todopoderoso, Él como que está actuando y sabe lo que hace, pero Dios no es injusto, Dios es justo. ¿Pero qué los motiva a actuar así? ¿Qué otra explicación podría encajar? Ahora, Job se debate en un mar de ideas y contradicciones, porque en medio de esas contradicciones, Job va a llegar a pedir, si así actúa Dios, y como que pareciera que Dios está enfrentado conmigo, entonces Job pide algo más. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros dos. Mire lo que dice el verso 33 y 35. Este pasaje es emocionante, este versículo, porque dice así, no hay entre nosotros árbitro. Porque Job está argumentando, Dios está abusando de su poder, Él es poderoso, yo no puedo contender. ¿Qué le voy a decir? Yo mismo me voy a condenar si digo que soy justo, pero no es así. Pero entonces pareciera que hay un abuso, que Él está actuando contra mí. Entonces, Dios, estás abusando de tu poder. ¿Por qué lo haces? Estás actuando, y a veces cuando uno se siente en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de lo que está pasando, vienen esas interrogantes. Pero si tú me amas, pero si tú dices que estás conmigo, pero si tú me has prometido, pero si tú dices que me ibas a cuidar y me pasó esto y está pasando esto, ¿por qué? Si no eres Dios, entonces ¿qué sucede? Y viene ese conflicto. ¿Y cuántos a veces se han molestado con Dios? ¿Y cuántos de repente han renegado con Dios? ¿Y cuántos de repente dejaron de orar, dejaron de congregarse, o dejaron de buscar a Dios, o te resentiste con Dios porque creíste que Dios fue cruel, que Dios de repente actuó mal? Y esta es la condición de Job. Llegó un momento de confusión. Entonces, ¿por qué lo hace Dios? Yo sé que es justo, pero ¿por qué lo hace? Si Él es justo, ¿por qué no me mira? ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué permitió? ¿Y por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué mis lágrimas? ¿Y por qué todo esto? Y Job estaba así hasta que llega un momento de decir, yo necesito un mediador entre Dios y yo. Y dice así el verso 33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros, Dios. O sea, porque él sentía que Dios venía con toda su fuerza y venía y una tras otra y tras otra, decía este Job, y necesito a alguien que detenga ese enfrentamiento entre los dos, decía Job, porque eso es lo que estoy sintiendo, estoy confundido, decía. Verso 34, necesito a alguien que quite sobre mí, dice, que ponga su mano sobre nosotros dos. Y cuando dice este árbitro, lo que está pidiendo es un mediador, alguien que intervenga entre nosotros dos, alguien que logre, que ponga su mano sobre nosotros dos, y alguien que logre que Dios quite su vara sobre mí. O sea, porque él sentía
todo este castigo, toda esta disciplina, todo ese furor sobre su vida, todo ese dolor, todo ese sufrimiento y todo lo que él estaba viviendo, alguien que intervenga y pueda detener todo esto, dice, y su terror no me espante, entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿Qué está diciendo Job? No estoy en mí, no estoy en mis cabales, estoy confundido. Necesito un mediador, alguien que pueda intervenir y decirle a Dios, ya detente Dios, ya no hay no más. Alguien que pueda venir entre nosotros dos y decir, ya se aplacó la ira. Alguien que pueda intervenir. En medio de este cuestionamiento, Job dice, necesito un mediador. La palabra de Dios nos habla justamente que si bien es cierto, nosotros no nos podemos justificar, pero hubo alguien que sí justifica nuestras vidas. Y la justificación tiene que ver con ese perdón de pecados. Alguien que toma nuestro lugar para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Y Pablo en Romanos capítulo 5, el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que por medio de la fe ahora podemos ser justificados. Pero ¿por medio de quién? ¿Quién es el que nos justifica? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí podemos ser perdonados, sí podemos tener una oportunidad, sí, pero no solamente esto. La palabra dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, agárrese de la silla, agárrese usted fuertemente ahí de la mesa, del sillón. Mire lo que dice el texto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo Dios y un solo mediador. Job, que estaba diciendo, necesito un árbitro, necesito un mediador. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre, el que vino a aplacar la ira de Dios, el que dio su vida en la cruz por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesito un mediador, necesito alguien que me ayude, porque yo estoy fuera de mí, y ese es Jesucristo. Nunca olvide, en medio de estas dudas, en medio de ese cuestionamiento a Dios, o de pensar de que Dios es cruel, o que Dios es abusivo, no es así. Pero sin embargo, Él nos dice que por medio de Cristo podemos ser justificados, podemos recibir el perdón, pero por medio de Cristo tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Él es Jesucristo, el que puede intervenir y llevarnos al Padre. Job decía, ahora sí podré yo hablar. Cuando venimos a Cristo, Él puede llevarnos a entablar esa relación con Él. Por último, en tercer lugar, era la pregunta, perdón, aparece dos, pero en tercer lugar, ¿Dios es cruel conmigo? Viene a preguntar Job. ¿Por qué? ¿Para qué estoy pasando todo esto? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y en el capítulo 10 viene esta argumentación de parte de Job. Ahora, ¿no es verdad que a menudo nos sentimos tan turbados como Job? ¿Alguna vez te has sentido así? La historia que les contaba yo al inicio, y cuántos otros momentos te habrás sentido, Dios, ¿por qué? Dios, ¿para qué estoy pasando esto? Dios, ¿hasta cuándo? O sea, ¿no es verdad que a menudo nos hemos sentido dolidos de repente? ¿Y cuántos, como decía hace algunos instantes, en medio de este dolor han dado la espalda a Dios? He aquí algunas preguntas que a veces nosotros repetimos una y otra vez en estos días de sufrimiento inexplicable. ¿Te habrás sentido así en estos días? ¿Habrás sentido así por lo que está pasando un ser amado tuyo, o tú mismo, o por todo lo que se movió y por todo lo que está ocurriendo en este tiempo? ¿Te habrás sentido así en medio de esta angustia? Pero pues Job se sintió así en estos días inexplicables. Ya no sé, decía Job, leíamos, ya no estoy en mí, estoy confundido. Y si el sufrimiento y la confusión persisten, lo que va a traer como resultado es que nos vamos a desalentar. Y a veces nos desalentamos, porque en medio de esas preguntas que nos hacemos y no tenemos respuesta, aparentemente no hay la respuesta, entonces comenzamos a desalentarnos.
y nuestra comunión con Él se debilita. Y lo que debiera ser motivo de gozo, porque es confiar en la soberanía de Dios, al contrario, nos aflige. Y nos aflige la enfermedad, la necesidad, el momento y todo. Y de repente podemos pensar, ¿y dónde estás? ¿Y Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Y Dios por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué esto? Y tenemos preguntas tras preguntas. Y esto es lo que pasó Job en ese momento. Y en el capítulo 10 vamos a encontrar una serie de interrogantes que usted puede verlo. Job va a preguntar y le va a decir a Dios, ¿por qué estás contra mí? Le comienza él a preguntar, ¿no? Y verso 1 dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Miren cómo se encuentra. Y dice el verso 2, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo, por qué me está pasando esto a mí, por qué estás contra mí. Luego pregunta, ¿por qué me vigilas? Y tú sabes que yo soy justo, pero y tú me has visto cómo he actuado. Dice, luego va a preguntar, ¿por qué me creaste y ahora me destruyes? Le dice, mire lo que dice el verso 8, y le dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. O sea, ¿qué clase de alfarero eres? ¿Qué creador eres tú? Mira, me estás destruyendo tú. Si tu vida ha sido bueno, si tú has sido bueno conmigo, ¿por qué ahora me tratas así? Dice Job. Si pequé, ¿no me vas a justificar? Y si fueres justo, ¿qué hago? Le dice Job a Dios. Es más, del verso 14 al 17, él va a decir, más bien veo que hay sobre mí pruebas y pruebas. Mire lo que dice el verso 14. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad, porque tú conoces mi vida. Pero si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. O sea, viene una, viene otra, viene otra, viene otra, viene otra. Llega a la conclusión Job y plantear en medio de su angustia y le dice nuevamente a Dios, ¿por qué no me sacaste muerto? ¿Por qué no me dejaste morir? Verso 18 dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, hubiera muerto y ningún ojo hubiera abierto. Ojalá hubiera nacido muerto, dice Job. Déjame en paz. Si lo haces, yo podré tener consuelo. El verso 20 dice, no son pocos mis días. Cesa, para, detente pues y déjame para que me consuele un poco. Tremendo. Preguntas tras preguntas, dudas por lo que estaba pasando. En ese momento, Job, Dios, si pudieras tú hacerle preguntas a Dios, ¿qué le dirías? Cuando estás desesperado y no puedes más, ¿pensarías como Job que le está diciendo, Dios, déjame? Pero no queda allí, porque en este momento más difícil, cansado, física, mental, espiritualmente, sin embargo Job no se rinde. Y Job no va a blasfemar contra Dios, no va a maldecir a Dios. Él va a caer, pero sin embargo cae como que dentro del círculo de Dios. Es interesante, ¿no? Porque podríamos entonces decir, dichosos el creyente que en sus peores momentos no llega a perder su comunicación con el cielo. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quién era el pobre en espíritu? Aquel que reconocía su necesidad. Y Job reconocía su necesidad. ¿Y cuál era su necesidad? Necesito un mediador. Necesito un mediador. ¿Y quién es el mediador? Jesucristo. En medio de esas preguntas, esas interrogantes, en medio de la confusión, cuando la fe está siendo confundida, Jesús dijo lo siguiente: no se turbe, no se angustie vuestro corazón, dijo Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús dijo, no te angusties,
cree en mí, cree, confía en mí. En medio de lo que estás pasando, viviendo, cree, decía Jesús. En Lamentaciones 3, 22, 23, si no tuviéramos esta promesa de la palabra de Dios, entonces podríamos avalar nuestra desesperación en medio de nuestra angustia. Pero ¿qué dijo Jeremías? ¿Qué dice el Señor a través de Jeremías? Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron. ¿Qué cosa? Su misericordia, sus favores inmerecidos para nosotros. Pero luego viene el verso 23 diciendo: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cuando tu fe sea confundida, recuerda, Jesucristo el mediador, el que nos dice no te angusties, pero también nos lleva a ver el Señor en su palabra. Nuevas son cada mañana, porque su misericordia nunca ha decaído y grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Para concluir, confusión, no. Confianza. Y es el momento de encontrar respuesta ya. Confía en Él. Si dices ya no tengo más fuerza, bien. Pero recuerda, Jesús dijo: bienaventurado el pobre en espíritu, aquel que reconoce su necesidad, porque de los tales es el reino de los cielos. Si dices ya no puedo más, bien, pero recuerda, Él dijo: aquí estoy. Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días, y el Señor en Isaías nos dice que no temas, yo te ayudo. Yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Jesús dijo: no se turbe tu corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Cuando tu fe sea confundida y hubieran tantas interrogantes que quieren tomar control de tu mente y tu corazón, confía, cree, Él está allí y Él está al control de todo. Amén. Oremos un momento. Señor, tu palabra nos dice que nuevas son cada mañana, y rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a aferrarnos a tu promesa. Gracias porque estás aquí. Gracias porque no estamos solos. Pero es verdad, Señor, cuántas veces nos hemos sentido así en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Perdona nuestras dudas, perdona nuestras luchas, perdónanos. Reconocemos nuestra fragilidad humana, pero también, Señor, gracias, porque en medio de todo tenemos un mediador, tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, quien nos permite el acceso al Padre. Gracias porque tu palabra nos dice que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre sino por Él. Señor, gracias, porque hoy tenemos justificación, somos perdonados, hoy tenemos promesa tuya. Gracias, Señor, muchas gracias. Señor, te alabamos con todo nuestro corazón. Llévanos, ayúdanos a confiar mucho más en ti y permítenos aferrarnos a tu promesa para dar respuesta en los momentos de angustia o en los momentos que nuestra vida quiere decir no puedo más. Allí siempre estás tú. Y mientras oramos, usted que por primera vez se ha conectado a nosotros o todavía no ha recibido a Jesús en tu corazón, ya lo has escuchado, hay un mediador, sí hay un medio, sí hay una ayuda, pero todo es por medio de Jesucristo, y Jesucristo entonces tiene que estar en tu corazón, tienes que abrirle tu corazón, tienes que venir a Él, y quisiéramos en este momento que tú lo hagas. Y allí donde estás, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, en esta mañana yo también abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Te necesito, sabes lo que estoy pasando, sabes lo que estoy viviendo,
perdona todo lo malo que he hecho, perdona mis pecados, y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Si has hecho esta oración, el Señor comienza a bendecir tu vida. Y nosotros queremos saber de ti. Por favor, escríbenos, avísanos, o con algún familiar con quien has podido de repente entrar en este enlace, pues avísanos para ayudarte a crecer en el camino del Señor. Gracias al Señor por este momento. Me olvidaba las preguntas para los grupos de vida para esta semana y le lanzo las preguntas. 3 preguntas de reflexión. Número 1, ¿qué le dirías a Dios en medio de la prueba o los momentos difíciles que enfrentas? Número 2, ¿qué hacer cuando la confusión quiere golpear tu fe? Pregunta 3, si hay un momento que te sientes desesperado y no puedes más, ¿qué harías? Pregunta de reflexión en base a lo que hemos podido desarrollar el día de hoy. Que el Señor continúe bendiciendo este tiempo de adoración en el cual estamos nosotros disfrutando. Que el Señor les bendiga. Gracias. darte la gloria y honra a ti, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas.
por salvarnos, por guardarnos, por cuidarnos hasta el día de hoy. Tuya sea la gloria y la honra en todo tiempo, Padre. Ayúdanos a ser como tú, a vivir solo para ti, mi Dios. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Creemos en lo que harás en nosotros, Padre. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Y queremos creerte que tú estarás en medio de nosotros, Padre, y que nos ayudarás cada día. Gracias por ese tiempo. Gracias porque eres tú quien nos guía en todo momento. Permítenos escuchar tu voz, Señor. Queremos adorarte solo a ti, vivir solo para ti, Jesús. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, mi Dios. Dejamos todo en tus manos, Padre, sabiendo que nos escuchas, sabiendo que estás ahora con nosotros. Gracias una vez más por todo, por acompañarnos en todo tiempo, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
hermanos, ha sido un bonito tiempo compartir con ustedes la palabra y gozarnos en el Señor. Gracias, siervo, por el tiempo. Gracias, familia. Nos vemos. Bendiciones. Una vez más nos vamos desafiados para poder venir de victoria en victoria. Gracias, mi Dios, por este tiempo que nos has dado, de poder compartir tu palabra. Nos estamos viendo el próximo domingo. Dios los bendiga. Bendito